Hola amigos, estamos escuchando LingüiCast, un podcast venezolano con proyección mundial que trata temas relacionados con los idiomas, la lingüística y la cultura. Y con ustedes, su podcaster Nerwis Olivar. Hola oyentes, bienvenidos, welcome y bienvenue al tercer episodio de LingüiCast, el podcast del mundo de los idiomas. Mi nombre es Nerwis Olivar, el podcaster, y llego a ustedes desde Venezuela gracias al patrocinio de Rumba Cana, baila para divertirte. En el podcast de hoy hablaremos de la importancia del español en el mundo. Aprenderemos sobre el acento diacrítico, veremos el significado de la palabra neologismo y conoceremos la opinión de un oyente sobre el aprendizaje de inglés para los jóvenes. Aquí vamos, there we go, on y va. La lengua y su aprendizaje. Mucho se habla de la importancia del inglés en este mundo globalizado. Algunos hasta se atreven a llamar al idioma anglosajón lingua franca o lengua vehicular, pues se cree que todo el mundo se comunica en inglés. Pero, ¿qué pasa con el español? Según el informe de gestión del Instituto Cervantes para el año 2016, 7,8% de la población mundial habla español. Este porcentaje equivale a casi 576 millones de personas. Además, según el mismo informe, en el año 2016, más de 472 millones de personas tienen al español como lengua materna y más de 21 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. En cuanto a su presencia en la web, el Instituto Cervantes asegura que el uso del español ha aumentado 1.123% en la última década. 7,9% de los usuarios de Internet se comunica en español y esta es la segunda lengua más usada en las dos principales redes sociales, Facebook y Twitter, y la segunda más importante en Wikipedia según el número de visitas. Si hablamos de la importancia económica del español, hay que tener claro que es muy difícil determinar la importancia económica de una lengua. Esta suele medirse teniendo en cuenta diferentes factores, como su número de hablantes, su extensión geográfica, el número de países en los que tiene rango de lengua oficial, el índice de desarrollo humano de sus habitantes, que combina nivel educativo, esperanza de vida y renta per cápita, la cantidad comercial de los países donde esa lengua es oficial, su tradición literaria y científica o su papel en la diplomacia multilateral. En otras palabras, la importancia y potencial económico de un idioma están íntimamente relacionados con los índices macroeconómicos de los países en los que es lengua oficial. En resumen, el número de hablantes, la capacidad de compra de estos y el carácter internacional son los tres factores fundamentales que determinan la importancia económica de un idioma frente a otros. El español se encuentra entre las 5 primeras lenguas del mundo en número de hablantes, en número de países donde es oficial y en extensión geográfica. Por tanto, la demografía es el primer factor sobre el que se asienta la potencia económica del español. El segundo factor que debe tomarse en consideración es la renta per cápita de esos hablantes, porque la capacidad de compra de quien habla es la que multiplica los intercambios y las transacciones mutuas. En el caso del español, el conjunto del poder de compra de los países hispanohablantes, y aquí es necesario añadir el poder de compra de la comunidad hispana en Estados Unidos, presenta una vitalidad demográfica extraordinaria y geográficamente concentrada. Según el Selling Center for Economic Growth, el poder de compra de la población hispana en Estados Unidos en 2015 era de 1.3 miles de millones de dólares y se espera que en 2020 este alcance los 1.7 miles de millones.
Además, en términos absolutos, el poder adquisitivo hispano se duplica cada década en los Estados Unidos. 212 mil millones de dólares en 1990, 489 mil millones de dólares en 2000 y 978 mil millones de dólares en 2009. Por último, el tercer factor es el carácter internacional de una lengua, y este puede medirse mediante un análisis ponderado de indicadores asociados a una lengua, como su número de hablantes, el índice de desarrollo humano o IDH de las poblaciones que la utilizan, el número de países en los que se habla y las exportaciones que estos realizan, las transacciones y su carácter oficial o no en la ONU. Este análisis sitúa al español como la segunda lengua más importante en el ámbito internacional, un indicador que conviene tener especialmente en cuenta a la hora de medir la relevancia internacional del español es, sin duda, su influencia en el comercio internacional. En general, el hecho de compartir una misma lengua casi duplica los intercambios comerciales bilaterales entre países. En el caso del español, la lengua común multiplica por 4 las exportaciones bilaterales entre los países hispanohablantes. Todas estas cifras convierten a nuestro idioma en la segunda lengua más importante en el ámbito internacional. Por eso, no solo está bien que nos sintamos orgullosos de hablar español, porque es importante, útil y en cierta forma te da un estatus, sino que además es nuestro deber mantener nuestro idioma lo mejor posible. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro español? Pues LinguiCast te ofrece 3 sencillos consejos que te ayudarán. Número 1. Usa más el español. Es común que quienes hablamos más de un idioma, a menudo caigamos en la tentación de mezclarlos. También pasa que quienes están rodeados de otras lenguas tienden a dejar al español relegado a una esquina del cerebro. Todo esto contribuye a que nuestro idioma parezca tener una importancia menor a la real. Comencemos pues a valorar el idioma y a usarlo siempre que nos sea posible. En el caso de los hispanohablantes que viven en países con idiomas diferentes, es bueno fomentar en nuestros hijos el aprendizaje del español, no solo por una cuestión cultural, sino para que puedan disfrutar de todos los beneficios de hablar el español. Número 2. Consume más contenido en español. La lectura es la mejor manera de aprender vocabulario, conocer estructuras y sobre todo entrar en contacto con la lengua escrita. Un buen libro, las noticias o cualquier otro texto que podamos leer en español nos ayudará sin duda a mejorar nuestro idioma. Igualmente, existe mucho contenido audiovisual en español. Series, nuestras famosas telenovelas, películas, música, libros, videos, podcasts y más. Disponemos de una gran gama de productos, tanto escritos originalmente en español como traducidos de otras lenguas, que nos ayudarán a mejorar nuestro nivel de idioma al tiempo que adquirimos nuevos conocimientos o pasamos un relajante rato de ocio. Y número 3. Escribe más en español. También es bueno que escribamos tanto a puño y letra como en digital, siempre que nos sea posible. Así lograremos practicar nuestra redacción, el uso apropiado de los acentos y los rasgos gramaticales característicos del español, que a veces por falta de práctica terminamos olvidando. ¿Sabías de la importancia del español? ¿Qué trucos nos recomiendas para mejorar nuestro idioma? ¿Conoces algún estudiante de español como lengua extranjera? Cuéntanos en @nerwispodcaster y en Espacio Podcast. Esperamos tu opinión. Curiosidades del idioma. La palabra sí lleva acento o no. Por regla general, los monosílabos, es decir, las palabras que tienen una sola sílaba, no se les coloca acento o tilde. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo necesitan, ya que al tener una sola sílaba, solo esta puede ser la sílaba tónica. En otras palabras, la sílaba más fuerte al pronunciarse. Sin embargo, en algunas lenguas romance, como el español,
el gallego, el catalán y el francés, existe la figura de acento diacrítico. Este tipo de acento se emplea para distinguir significados en pares de palabras que pertenecen a distintas categorías gramaticales. Estos pares de palabras frecuentemente son monosílabos, que pueden tener o no el mismo origen etimológico. Algunos ejemplos pueden ser la palabra sí, que lleva acento cuando es un adverbio, por ejemplo, en la oración me respondió que sí, o cuando se trata del pronombre personal, como en la oración se convenció a sí misma de que podría. Por otra parte, la palabra sí no lleva acento cuando se trata de una conjunción, lo que también conocemos como el sí condicional. Por ejemplo, en la oración si me da chance, voy. Ni tampoco lleva acento cuando se trata de la nota musical. Otro ejemplo del acento diacrítico ocurre para diferenciar verbos de preposiciones, como en el caso de, que va acentuada cuando proviene del verbo dar y que no va acentuada cuando se trata de la preposición. Finalmente, los pronombres interrogativos y exclamativos, qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, cuándo, dónde y a dónde, llevan tilde diacrítica para diferenciarlos de los pronombres relativos o conjunciones, qué, quién, cómo, cuál, cuánto, cuándo, dónde y a dónde. Pues las formas acentuadas introducen de forma directa o indirecta enunciados interrogativos o exclamativos. En el caso del francés, un ejemplo sería la palabra a, que lleva acento grave, es decir, la tilde al revés que en el español, cuando se trata de la preposición, y que no lleva tilde cuando se trata de la conjugación de la tercera persona del singular del indicativo del verbo avoir, que significa tener. ¿Conoces más palabras cuyo significado se diferencia con el uso del acento diacrítico? Cuéntanos en las redes sociales utilizando las etiquetas LinguiCast. La palabra de la semana. La palabra de esta semana es neologismo. Se deletrea N, E, O, L, O, G, I, S, M, O y proviene de la unión de las dos raíces, neo, raíz latina, que significa nuevo, y logos, raíz griega, que significa palabra. Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua o incluso inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. Algunos neologismos son efímeros, pues son creados por comunidades de jóvenes que al crecer cambian su manera de hablar. Sin embargo, los neologismos más necesarios permanecen en la lengua y se integran por completo a ella. Algunos ejemplos de neologismos son laptop, tuitear, aeronáutica, rascacielos, entre muchos otros. ¿Qué piensa el oyente? En nuestro ¿Qué piensa el oyente? De hoy tenemos a una joven promesa de baile. Se trata de Paola Oropesa, bailarina de belly dancing, también conocido como danza árabe, y de Bollywood. Ella nos va a dar su opinión sobre la importancia de aprender un idioma extranjero para los jóvenes en Latinoamérica. Hola Paola, bienvenida, welcome y bienvenue. Un gusto tenerte en el podcast. Hola Nervis, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un gran placer y un honor poder ser parte de este podcast y sobre todo de compartir contigo y con nuestros oyentes. Ante todo quería felicitarte porque estás llevando a cabo este proyecto de la mejor manera, con mucho esfuerzo, y lo he podido notar en tus podcasts anteriores, que de hecho no me pierdo ninguno, de verdad que son sumamente interesantes y realmente te felicito de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, eso siempre ha sido el objetivo de LinguiCast, enseñar y entretener. Cuéntanos Paola, ¿qué es exactamente Bollywood? Bueno, la palabra Bollywood hace referencia a la industria cinematográfica de la India. Proviene de un juego de palabras entre Bombay, la ciudad donde se encuentra esta industria, y Hollywood, que es la industria cinematográfica en Estados Unidos. Las películas de Bollywood se caracterizaron por su escena musical. Siempre contenían esta escena y narraban parte de la historia
que se contaba en la película a través de la danza. Tanto impacto generó que al pasar de los años ya no buscaban a las mujeres por su nivel de actuación, sino por su nivel de interpretación de la danza. Es por ello que hoy en día la danza Bollywood es un estilo que toma prestadas formas libres occidentales y las clásicas hindúes, y en esta danza se narran historias contemporáneas, pero de la manera más tradicional posible. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo llegaste a ese ritmo, Paola? A través de un festival que se organizó el año pasado en PDVSA La Estancia, a mediados de esta fecha, gracias a la Embajada de la India, donde pudimos ver lo que eran las diferentes danzas, tanto la tradicional como la Bollywood de esta cultura, y se hizo esta celebración en honor a lo que es el Holi, un día muy importante en la India, que simboliza lo que es la victoria del bien sobre el mal. Sin duda muy interesante, pero bueno, ahora pasemos a lo que nos compete en LinguiCast. ¿Qué idiomas hablas y cómo aprendiste? Bueno, actualmente solo hablo 2 idiomas, español e inglés. Lo aprendí a través de un curso que realicé en un instituto en el Centro Profesional de Idiomas. Paola, ¿cuál es tu opinión como joven artista venezolana sobre la importancia de aprender un idioma extranjero para la juventud? ¿De verdad crea oportunidades? Por supuesto que sí, te da muchísimas oportunidades, es una gran herramienta para progresar como estudiante y profesional. Hoy en día es sumamente importante aprender otro idioma, en especial si se trata del inglés, porque es el idioma comercial. Incluso aprender un idioma podría ser una inversión, ya que te brinda mejores empleos y te ayuda a enriquecer lo que es la vida social y cultural. Es decir, te proporcionan no solo ventajas personales, sino profesionales y académicas. Incluso hablando de oportunidades, a mí en particular me dio una con un grupo musical de la India, una banda llamada Punjabi, con el que tuve el placer de ver un taller en los espacios del Teresa Carreño, y de hecho tuve el honor de compartir escenario con ellos y me di cuenta realmente lo importante que era manejar el inglés, en especial porque ellos lo único que hablaban era hindi e inglés. Incluso el taller fue dictado totalmente en inglés, todo salió de maravilla. Ahí me di cuenta realmente que era sumamente importante, no solo para tenerlo como conocimiento personal, sino a nivel social. Excelente, qué bueno que hayas podido tener semejante experiencia y que la hayas compartido con nosotros en LinguiCast. Muchas gracias a Paola Oropesa. Tengo entendido que bailarás muy pronto en un evento. ¿No es así, Paola? ¿Quisieras extender una invitación a los oyentes de LinguiCast? Por supuesto, están cordialmente invitados a este sábado 25 en la Universidad Metropolitana. Vamos a estar festejando lo que es el Holi Color Fest por segundo año consecutivo y se realizará de 9 de la mañana a 9 de la noche. Contaremos con performance de danzas, DJs, yoga, comida y muchísimo más. Tu entrada te viene con polvos, así que es muy importante llevar una franela blanca, y estas entradas las pueden adquirir a través de la página www.solotickets.com o se pueden acercar a los espacios que se encuentran en Tecniciencia del Sambil, nivel acuario. Los espero, muchísimas gracias. Seguro que ahí estaremos. Y recuerda que si quieres participar en esta sección, puedes ponerte en contacto a través de las redes sociales utilizando las etiquetas LinguiCast y Yo Pienso. Y esto ha sido todo por esta semana. No olviden seguirme en Twitter e Instagram como @nerwispodcaster y en Facebook la página Espacio Podcast. Estaré atento a sus comentarios y sugerencias. Si te gustó el podcast, compártelo. Saludo para todos los oyentes y gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana. Y no lo olvides, no hay mejor tendencia que la que tú marcas. Hasta pronto, see you soon, a bientôt. LinguiCast, el podcast del mundo de los idiomas, fue presentado por Rumbacana, baila para divertirte. Compártelo con tus amigos y danos tu opinión a través de las redes sociales usando la etiqueta LinguiCast. Hasta la próxima.